puedan disfrutar cada semana, cada día de trabajo, porque la vida la tenemos hoy, no sabemos mañana, así que de verdad nadie sabe si mañana va a estar vivo, entonces mientras estemos vamos a aprovecharlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder con la semana 14 y hoy es cuando yo quiero compartir con ustedes el video de análisis crítico. En la plataforma voy a colocarles el vínculo para que ustedes tengan esta información. Cada semestre, en cada curso, ustedes deben hacer un video de análisis crítico con relación a los temas del curso. Entonces, hay una revista elaborada por los estudiantes por diseño gráfico, no sé si fue profesores o estudiantes. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, bueno. Entonces, el video de análisis crítico, en esta revista están los lineamientos, no, es por una catedrática de diseño gráfico, ya recordé. Los lineamientos para la elaboración del video de análisis crítico, cuáles son los requerimientos, los requisitos técnicos, la rúbrica oficial y las recomendaciones. Entonces, aquí tenemos la información completa para que ustedes trabajen perfectamente los lineamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben hablar? ¿Se aplican los años del curso? ¿Cuál es la influencia del curso en su vida? El curso le ayuda a tomar un pensamiento crítico y reflexivo. ¿Cuán valioso es este curso entre todos los del semestre? ¿Por qué te hace un profesional competente e innovador este curso? ¿Para qué te servirá en el futuro lo aprendido en el curso? Vaya si no. Estructuras y otros cursos. Este curso te conecta con tu futuro como profesional. ¿Qué conocimientos tecnológicos, científicos e innovadores aportó este curso? Y el contenido de este curso se aplica en la vida real del profesional. Acá están los requisitos del video. Los requisitos técnicos, por favor, la iluminación, según el ciclo de estudios y carrera, dice, el programa que utilicen puede ser distinto. Y cada docente asignará una carpeta para colocar el video de análisis crítico. Ustedes lo subirán en la semana correspondiente. ¿De acuerdo? Y como siempre, el vínculo a la plataforma Blackboard. Y acá tenemos la rúbrica con la que va a ser evaluado el video de análisis crítico. Se les va a poner una fecha de entrega y justo en esa fecha, por favor, ni más ni menos. Luego el tiempo. ¿Cuál es el tiempo en que ustedes deben hablar, deben exponer, deben presentar? Entonces, de entre 5 y 10 minutos. El tiempo prudente, entre 5 y 10. Que se tardan 5 minutos y 4 segundos, perfecto. Se tardan más de 10 minutos, ya les baja puntos, y si se tardan menos de 5, se les baja puntos. La narrativa, la forma en que ustedes hablan, la técnica de grabación, el audio, se escucha bien, la imagen que ustedes proyectan, aparte de su imagen, su carita, su rostro, el ambiente, el entorno, y si utilizan herramienta digital para ir mostrando, sería excelente, porque eso le da fundamento a su presentación. La fundamentación teórica del curso, el análisis y crítica, aplicabilidad y criterio de evaluación. Y acá están las recomendaciones para elaborar su video de análisis crítico. Así que lo verán ustedes ya próximamente en la carpeta, en el anuncio del curso, con la fecha de entrega. Muy bien. Ahora vamos a proceder a ver la semana 14, que se llama criterio de la primera derivada. Todavía estamos en derivadas, así que continuamos con este tema. Recuerdan que la semana pasada vimos cómo determinar un mínimo y cómo determinar un máximo. Bueno, pues esta semana vamos a reforzar ese concepto, pero utilizando lo que se llama en cálculo el criterio de la primera derivada. Y entonces,
igual que la semana pasada hablamos, perdón, el máximo y el mínimo son valores extremos de ninguna función dentro de un intervalo en donde hay un extremo, que puede ser el máximo, el valor es mayor, o el mínimo donde es el menor valor, tanto en X como en Y para esa función, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica este criterio de primera derivada. Lo primero que vamos a hacer es, nos van a dar siempre una función. Entonces, lo primero que hacemos es obtener la primera derivada. Luego obtenemos los valores críticos. ¿Quién me dice cómo se obtienen los valores críticos de la primera derivada? Igualando la primera derivada a 0. ¿Se recuerdan? Muy bien. Entonces, el paso 2 es igualar la primera derivada, la igualamos a 0 y encontramos las raíces. Luego dice, analizamos. Este es el paso fundamental en este criterio, porque vamos a analizar. Si encontramos una raíz que es 10, entonces vamos a sustituir 9 y 11, o sea, un poquito antes y un poquito después. Sustituimos ese valor en la función y si hay un cambio, que la función antes era positiva y luego se vuelve negativa, significa que teníamos un máximo. O si la función tiene, al evaluarla un poquito antes, era negativa y un poquito después se vuelve positiva, significa que la función tenía un mínimo relativo. Ahora, si la función antes y después de ese valor crítico era positivo y después sigue positivo, es que no hay cambio de signo, por lo tanto no es un extremo, no es ni un máximo ni un mínimo. Si las dos antes sustituimos un número antes y un número después al valor crítico, pero los dos son negativos, entonces quiere decir que no es un valor extremo, y lo cual significa que no es ni máximo ni mínimo. Así que esta es la regla que ustedes deben aprender. Veamos ejemplos entonces. Y recuerden por favor que si tienen dudas en cualquier momento, para mí va a ser un gusto resolverlas, ¿de acuerdo? En cualquier momentito. Bueno, entonces tenemos el primer ejemplo. Dice, determinen los valores extremos de la función x cuadrado, aquí lo tengo, menos 6x menos 4. Entonces, el paso 1 dijimos que era obtener la primera derivada. Entonces, aquí tengo la función y la primera derivada de esa función es menos 2x menos 6. Ahora voy a igualar esa función a 0 y determino las raíces. Al igualar a 0 me queda 2x menos 6 igual a 0. Paso el 6 del otro lado con signo positivo y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda 6 dividido 2, 3. El valor crítico es 3. Entonces ahora, perdón, voy a probar con un número menor que 3 y con un número mayor que 3 para ver si hay algún cambio de signo. Entonces, antes de 3, probemos por ejemplo 0, que es algo muy bonito. Sustituimos 0 en la función y entonces, si yo tengo aquí f, vamos a pasar al otro lado, aquí está. Aquí está. Si yo hago, por ejemplo, un número menor que 3, es 0, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, 0 al cuadrado me da 0, menos 6 por 0 me da 0, entonces la función me queda en menos 4. Por lo tanto, me interesa que es negativo. Ahora voy a probar un número mayor que 3, por ejemplo, 5. Entonces yo sustituyo 5 en mi función inicial y yo digo, 5 por 5, 25, menos 5 por 6, 30. Hagámoslo uno más grande para que ustedes lo visualicen. 10 por 10, 100. Hagamos un número mayor que 3 que sea 10. 10 por 10, 100.
menos 6 por 10, 60, menos 4, 100 menos 64, me queda un valor positivo. De modo que tenemos entonces, venía negativo y luego se vuelve positivo, quiere decir que es un mínimo relativo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar, ya sabemos que el mínimo relativo está en x igual a 3. Ahora voy a encontrar cuánto es el valor de la función cuando x tiene el valor de 3. La función es x cuadrado menos 6x menos 4. Sustituyo el valor crítico que encontré y encontré que la función valuada en 3 es igual a menos 13. De manera que la respuesta me dice que el valor mínimo es menos 13. Ahora vamos a utilizar, esta es la forma analítica. Ahora vamos a encontrar el extremo con GeoGebra, o sea, la forma de obtener, aquí está, la forma de obtener con GeoGebra la gráfica x cuadrado menos 6x menos 4, lo graficamos, marcamos el mínimo y como analíticamente lo obtuvimos, f de 3 es menos 13, por lo tanto el mínimo está en x3, que está aquí, y menos 13, que está acá. ¿Sí lo ven? Muy bien. Entonces tenemos que el mínimo está en 3 menos 13. Analíticamente y a través de GeoGebra lo demostramos en forma gráfica. Y eso es todo, amigos. Eso es todo lo que tenemos que aprender esta semana. Aquí tenemos otro ejemplo. Por favor, no se me asusten con que la función tiene al cuadrado, a la quinta, a la sexta, no importa qué exponente tenga. El proceso es siempre el mismo. Paso 1, determinamos la primera derivada. Entonces me queda 6x menos 12. Paso número 2, encontrar, igualar la primera derivada en 0 y encontrar las raíces. Me queda entonces x es igual a 12, es un valor crítico. Entonces ahora sustituyo con un dato menor que 2, por ejemplo 0, y me queda, si sustituyo aquí 0, me queda menos 12. El signo es negativo. Y si x es mayor que 2, por ejemplo 3, 3 por 6, 18, menos 12 me queda más positivo. Por lo tanto, tenía un mínimo, signo negativo, perdón, y luego tengo un signo positivo, entonces quiere decir que es un mínimo relativo. ¿Cuál es el valor de la función cuando x es 2? Sustituyo en la función inicial f de 2 y encuentro que es menos 8. En la función inicial, por favor, no vayan a sustituir el valor en la primera derivada, no. Lo sustituyen en la función inicial. Y entonces obtenemos que el mínimo se encuentra cuando f de 2 con y igual a menos 8. Esta es la forma analítica y nos vamos nuevamente a la forma gráfica, utilizando nuestro GeoGebra. ¿Se recuerdan que tuvimos una unidad en donde sí les pedía que lo hicieran a mano? Ahora no. Ahora colocan ustedes, solo cerciórense de escribir correctamente la función acá y ya tienen aquí ustedes los datos. Y pueden hacer esto para corroborar que analíticamente tienen el mismo resultado. Por favor, aquí no hay pierde, todos tienen que sacar 100 porque está facilito, ¿verdad? Ahora veamos un caso más. Tenemos esta otra función, 2x al cubo más 3x cuadrado menos 36x. El criterio de primera derivada me dice en el paso 1 que tengo que derivar la función. La primera derivada de esa función es 6x cuadrado más 6x menos 36. Ahora, esta primera derivada la tengo que igualar a 0. La igualo a 0 y encuentro las raíces.
Entonces, 6 pasa del otro lado, me quedaría 0 y ya solo me queda acá un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, por lo tanto, es x más 3 por x menos 2 y obtengo que las raíces son menos 3 y 2. Ahora, tengo dos valores críticos. Entonces, tengo que tomar antes de menos 3, entre menos 3 y 2 y después de 2. O sea, antes, en medio y después. Y entonces voy probando, por ejemplo, antes de menos 3, ¿qué valor es ese? Antes de menos 3 puede ser menos 4, ¿verdad? Aquí lo escribí, bueno, si es menor que menos 3, escribo menos 4. Y entonces, menos 4 al cubo, ¿tienen calculadora a la mano? Sería bueno que tuvieran para que vayan corroborando lo que yo estoy haciendo. Voy a tocarle aquí. Bueno, menos 4 al cubo, menos 4 elevada al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64, negativo. Ahora, menos 4 al cuadrado es 16 por 3, más 16 por 3, queda 48, ¿verdad? Entonces es menos 16. Y menos 4 por menos 36 nos queda positivo, más 36 por 4 da positivo. Miren, da 128 y por eso aquí tengo un signo positivo. Ahora voy a probar un número entre menos 3 y 2. Y yo quiero probar con 0. Entonces, si yo quiero probar, a ver, ahí está. Si tengo que probar entre menos 3 y 2, ¿qué tal si probamos con 0? Con 1, con menos 2, con menos 1. Cualquiera de esos valores los sustituimos acá y entonces obtenemos un signo negativo. Y luego probamos con un número mayor que 2. Podría ser 3. Y entonces al sustituirlo en esta función nos queda un positivo. De más a menos quiere decir que más a menos tenía un máximo relativo y luego de menos a más es un mínimo relativo. ¿Cuáles son mis dos raíces? Menos 3 y 2. Por lo tanto, tengo que sustituir esos dos valores en la función original, en la función que me dieron al principio. Entonces, sustituyo el valor crítico menos 3 en la función inicial y me da que es 81. Y sustituyo el otro valor crítico que es 2 en la función inicial y obtengo que es menos 34. Por lo tanto, tenemos un máximo y un mínimo en nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces, regreso aquí. El máximo relativo es con menos 3 y el mínimo relativo es con 2. ¿Cómo es la función? La respuesta, ¿quién me dice? ¿Quién me dice la respuesta? A ver si están prestando atención. El máximo se encuentra en menos 3,81 y el mínimo se encuentra en 2, menos 44. ¿Estamos?
Acuérdense que todos los ejercicios deben tener respuesta. En este caso, la respuesta del proceso analítico y en este caso, en la forma gráfica. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Y vamos a detener grabación. Vamos a ver también la tarea para que